Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. El Manual del Maestro. La instrucción de vida. Muy buenas noches, el Señor me los bendiga, un gusto estar con ustedes. Bueno, hemos tenido un día especial porque hemos recordado la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quiero bendecir a todos, es el evento clave dentro de la cristiandad, no sin antes recordar que el domingo es extraordinariamente importante porque vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Gracias a todas las personas que nos han venido siguiendo en las distintas reuniones que hemos tenido. Ayer el culto de la Santa Cena, que tuvimos un grupo de personas que nos han visto, casi de 750 personas. Muchísimas gracias por seguirnos. La verdad que es una alegría estar con ustedes ahora desde las casas, a la distancia, pero con el mismo amor de siempre, con la misma preocupación por la palabra. Bendigo a los líderes, a los hermanos de la alabanza, a ese liderazgo tan especial que el Señor nos ha dado, porque todos desde sus casas están pastoreando, todos desde sus casas están ayudando en este momento a que la obra del Señor siga adelante, y todo lo estamos haciendo con esa pasión que nos debe caracterizar en el servicio al Señor. Muchas gracias. En la reunión de hoy fue hermoso tener recuerdos de los 25 años de nuestra comunidad. Ha sido muy lindo volver a ver a Coalo Zamorano, que estuvo con nosotros en ese momento y nos bendijo con las alabanzas. Nosotros en este espacio de las 8 de la noche seguimos estudiando la palabra, así que vamos recorriendo la semana del Señor desde que entró a Jerusalén. Y hoy he querido hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto durante todos estos días, que me parece a mi juicio muy importante porque estos resúmenes nos permiten consolidar el conocimiento. Hemos empezado a recorrer con Jesús esta semana. Lo primero que observamos fue su entrada a Jerusalén en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, y en el versículo del 1 al 11 caminamos con Jesús entrando a Jerusalén. Recordemos que los campesinos venían muy contentos, muy felices, pero no así tanto los principales dirigentes de Israel y los habitantes de Israel. No estaban muy contentos y más bien se escandalizaron al ver al Señor entrando en Jerusalén. Paso seguido, Jesús entró al templo. Otra decepción más para Jesús. Si entrar a Jerusalén y ver el rechazo genera decepción, pues también el templo le generó mucha decepción, porque esperaba encontrar un lugar de oración y se encontró fue con un lugar donde se refugia la injusticia, donde se refugia la maldad, y allí el Señor tuvo una confrontación, botó mesas de los cambistas, hizo muchísimas cosas. Unido a eso, al siguiente día, cuando el Señor vuelve a entrar, porque recuerde que esa noche se fue para Betania, cuando Él vuelve a entrar, se encuentra con una higuera que aparentemente tiene fruto, pero cuando Él revisa, la higuera no tiene fruto y Él la maldice. Teológicamente, Mateo conecta el tema de la higuera con el tema del templo y con el tema de la entrada a Jerusalén, queriendo decir que el fruto que Dios esperaba de estos dos lugares tan importantes, Jerusalén como la ciudad santa, lugar donde habita el Señor, y el templo como lugar de oración, no habían conseguido nada, se secarían. Así que es como una forma de decir que viene un juicio para estos espacios. A renglón seguido vimos una lucha de los dirigentes contra Jesús por demostrar quién tiene autoridad. Recordemos que en la época el honor se ganaba en discusiones bien argumentadas, se ganaba en lugares públicos donde la gente venía y veía las discusiones que unos y otros tenían. Entre más ganaba honor una persona, más los perdían otros. Ellos quisieron enfrentar al Señor
enfrentar a Jesús y empezaron a hacerle preguntas con el ánimo de hacerlo quedar mal ante la gente. Le preguntaron entonces al Señor en el versículo 23 al 27 de San Mateo capítulo 21, Señor, ¿con qué autoridad haces todo lo que haces? Jesús les dijo, bueno, les voy a responder esa pregunta, pero ustedes primero respóndanme esta primera. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Y ellos cavilaron y dijeron, si decimos que de Dios, nos va a argumentar y va a decir, ¿por qué no le creyeron? Y nos va a hacer quedar mal. Si decimos que de los hombres, la gente nos va a mirar mal, porque Juan el Bautista es considerado un profeta. Entonces ellos se callaron y a renglón seguido el Señor les dice, bueno, pues yo tampoco les voy a contestar, pero sí voy a hablarles de 3 parábolas o 3 historias muy duras que si ustedes las entienden se van a dar cuenta que se refieren a los dirigentes de este pueblo. La parábola o la historia de los 2 hijos, que está en el versículo 28 al 32, los viñadores malvados del versículo 33 al 46, el banquete de las bodas, donde se invitó a muchos pero no quisieron entrar, entonces llegaron más bien los mendigos invitados por ese hombre, por ese padre de familia. Y allí esas 3 historias están haciendo una alusión muy frontal a los dirigentes del pueblo. Como se están dando cuenta que su honor públicamente está bajando por lo que Jesús está haciendo, deciden enredar a Jesús con algunas preguntas. Eso ya lo encontramos en el capítulo 22, desde el versículo 15 hasta el versículo 46. ¿Cuáles son las preguntas? Recordemos, tributo al César. ¿Es lícito pagar tributo al César? Jesús les dice, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, entendiendo que es una forma también amañada de querer encerrar a Jesús. Porque si él dice que se dé tributo solamente al César, que se pague al César, pues está echando encima al pueblo. Pero si dice que no se pague el impuesto, pues está echando encima a Roma y eso va a ser terrible. Entonces Jesús sabiamente les responde, pero de fondo lo que él está queriendo decirle a los judíos que entienden el Antiguo Testamento es: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que, en otras palabras, lo que el Señor está queriendo decir es: aún el mismo César es de Dios, entonces todo es de Dios. Luego se va con otra situación particular, otra pregunta sobre la resurrección. Los saduceos le dicen, bueno, si una mujer se casa aquí con un hombre, no tiene hijos, entonces por la ley su hermano viene y se casa con ella, también muere, no tiene hijos, viene y se casa otro, y así pasa en el reino de los cielos. ¿Qué va a pasar? ¿De quién es ella esposa? Y Jesús les dice, pues ustedes ignoran 2 cosas, interpretan mal las escrituras. Primero, que el mundo espiritual, ese mundo trascendente, no se puede comparar a este mundo físico y material, y ustedes ignoran el poder de Dios. Así que los hace quedar muy mal. Luego, pasando al versículo número 34 al 40, se meten con cuál es el mandamiento más importante. Y el Señor les va a decir, el mandamiento más importante, pues no nos centremos en el mandamiento, sino lo que origina los mandamientos, que son el amar a Dios y el amar al prójimo. Los deja por el suelo. Y al final, más bien el Señor, en medio de esa argumentación, les hace una pregunta muy fuerte. Si el Antiguo Testamento se dice que el Mesías será hijo de David, ¿por qué aquí en el Salmo David está rindiéndole honor a su hijo cuando eso en la cultura no era lo más lógico? La pregunta sobre el Mesías, entonces él está queriendo darles a entender que como ellos no pueden responder porque no tienen la autoridad ni el conocimiento, él les va a decir, aquí se está demostrando que David como ser humano y como hombre puede ser descendiente del Hijo, el Mesías, pero también el Mesías tiene un carácter divino que está por encima de David. Después del versículo 46, cuando han quedado totalmente aburridos y avergonzados delante de las personas, pues deciden no hacerles más preguntas al Señor. Y ahí el Señor hace algo muy fuerte.
muy fuerte, y llegamos al capítulo 23, que es bien largo y tratamos de abordarlo en la noche de ayer. El capítulo 23, el Señor hace unas acusaciones muy fuertes contra los fariseos y contra los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo. ¿Qué hace el Señor? Del versículo 1 al versículo 12 le habla a sus discípulos y a la gente. A ellos dos les habla. Y les dice, básicamente, del versículo 1 al versículo 7 le dice: haga lo que los fariseos y los maestros de la ley dicen, porque ellos estudian la ley de Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen. No son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Por eso ustedes reciban la instrucción, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. A partir del versículo 8 hasta el versículo 12 les va a decir entonces cuál es la manera como los hijos de Dios, ahora nosotros los cristianos, debemos comportarnos. Y termina diciéndoles: ustedes, ninguno es más que nadie, el que se exalte será humillado, todos somos iguales delante de Dios. Entonces nadie es más que nadie por dos razones. La primera, porque todos tenemos un mismo Padre, el que hizo los cielos y la tierra. Y la segunda, porque todos tenemos un mismo guía, un mismo maestro, que termina siendo el Señor Jesucristo. Entonces el Señor va a ser muy fuerte en terminar este pasaje a partir del versículo 13 hasta el 36. Vamos a encontrar 8 ayes contra los fariseos y contra los maestros de la ley. Va a ser tajante el Señor. Lógicamente, después de que les dice: ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes a las personas que buscan y captan para sus creencias, los hacen doblemente partícipes del infierno. Ustedes diezman la menta, el comino, el eneldo, pero se olvidaron de hacer la justicia, la paz, la misericordia. Ustedes son una raza de víboras que han matado como sus padres a los profetas. Pues imagínense cómo van a quedar todos estos dirigentes cuando Jesús los confrontó de semejante manera delante de la gente. Fue una confrontación demasiado fuerte, y pues ahí vamos entendiendo por qué ellos definitivamente concluyeron que lo mejor que tenían que hacer con el Señor Jesucristo era llevarlo a la cruz del Calvario. En ese orden de ideas vamos a seguir en el siguiente pasaje de San Mateo 23:37. San Mateo 23:37. Hemos hecho un resumen muy rápido con el propósito de que tengamos en claro lo que estamos viendo y para dónde estamos caminando con la palabra del Señor. San Mateo 23:37 al versículo 39 va a aparecer algo muy fuerte, y es que el Señor va a decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, pero no quisiste? Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Y les digo que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí ya vamos en un culmen muy fuerte. Recuerden cómo lo recibió Jerusalén allá en el capítulo 21. Y ahora aquí el Señor termina hablando de Jerusalén en un profundo lamento. Todo lo que hemos venido leyendo sucedió y tuvo lugar en Jerusalén. Ahora el Señor va a tener que decirles con unas palabras especialmente dirigidas a los líderes religiosos que lo rechazaron y no recibieron la salvación de Dios, lo que se les avecina. Con una voz muy fuerte: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ahí vienen los cargos que se le hacen a Jerusalén. ¿Por qué va a pasar lo que va a pasar? Algunos estudiosos dicen que esta palabra se cumplió en el año 70, cuando los romanos se cansaron de las sublevaciones de los judíos y terminaron entrando a la ciudad y acabaron absolutamente con todo.
destruyeron la ciudad de una manera implacable. Entonces los cargos fueron dos. El primero, haber matado a los profetas y haber apedreado a los mensajeros de Dios. Primer cargo, ustedes en Jerusalén, a pesar de ser la ciudad santa de Dios, terminaron matando a los profetas y apedreando a los mensajeros de Dios. Algo parecido a lo que sucede en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas no fueron bien recibidos, casi que los profetas siempre fueron vistos de mala manera por los dirigentes, por los reyes, porque los profetas le cantaban la tabla a los reyes. Si tenían que decirle que eran injustos, se lo decían. Si tenían que decirle que eran malos, se los decía sin ningún resquemor. Ahora el Señor les hace un juzgamiento y les dice: ustedes no son diferentes a sus padres, ya lo acabamos de ver. Luego hay un segundo juzgamiento y es el rechazo a Jesús. Mire el versículo número 37, el Señor dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas? Pues no quisiste. Entonces el segundo juzgamiento, el segundo cargo es evidentemente haber rechazado al Señor Jesucristo. Por eso le va a pasar lo que le va a pasar a esta ciudad, Y en el versículo 38 pues está la sentencia. Miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Como le dije, en el año 70, muy probablemente, cuando Mateo ya había escrito este pasaje, Mateo está consignando lo que ha pasado con Jerusalén, que ha sido destruida y que ha sido acabada. Además, en esa situación genera una esperanza, porque el Señor siempre se las vale para darnos esperanza. Por eso nunca piense que la última palabra la tiene la muerte, que la última palabra la tiene el fracaso, que la última palabra la tiene la tristeza. No. Siempre en Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, hay una esperanza mayor. Siempre. Ese pasaje termina diciendo: a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Ahí nuevamente aparece la esperanza. ¿Cuándo van a volver a hablar de Él? Pues van a volver a hablar de Él cuando aparezca triunfante. Si bien es cierto, hoy recordamos la muerte, aparentemente la muerte es un fracaso de Dios, pero vamos a ver que también después de la muerte hay un domingo que resucita, porque la muerte no tiene la última palabra. Entonces, siempre la palabra del Señor nos termina con una esperanza. La palabra del Señor nunca es negativa, es realista, pero no fatalista. Y siempre nos está invitando a acercarnos al Señor, a no perderlo de vista, a volver a buscarlo. Porque, como en el libro de los Jueces, cada vez que buscamos al Señor, Él nos mira con amor y misericordia y nos salva. ¿Cuál sería una enseñanza o una aplicación para la palabra de hoy? Pues cada uno de ustedes puede aplicarla como sienta en su corazón. Pero una de ellas sería siempre decir: Señor, yo no voy a ser oídos sordos, ni a tus mensajeros, y mucho menos te voy a rechazar a ti. Tú eres mi Dios y quiero creer en ti. No importa las circunstancias, no importa el coronavirus, no importa la pandemia que estemos viviendo, no importa las dificultades, nos morimos creyendo en el Hijo de Dios. Nos morimos creyendo y confiando en Dios. Amén. Bueno, oremos al Señor. Señor, muchas gracias por este recorrido, por esa semana tan dramática para ti, evidentemente, y para nosotros. Para nosotros porque la conmemoramos, es decir, que aunque la recordamos en el pasado, no la dejamos en el pasado, sino que la traemos al presente para vivirla. En esta semana la vivimos nosotros también. Yo logro imaginarme cuál sería tu tristeza al entrar a Jerusalén y ver el rechazo. ¿Cuál sería tu tristeza cuando quisiste juntarlos como la gallina junta sus polluelos
y ellos simplemente se apartaron de ti. Dios bueno, ¿cómo sería ese dolor? Y hoy, Viernes Santo, recordar que allá en esa cruz moriste. ¿Cuál sería el dolor y la tristeza al pensar que en esa cruz te estaban crucificando injustamente? Que se había confabulado los principales de Jerusalén para llevarte a ese lugar. Ayúdanos a nosotros a buscarte y amarte con sinceridad, a ser tus hijos y que por nada del mundo nos soltemos de ti. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Mañana nos vemos a las 8. Mire, el último discurso de Jesús lo empezamos mañana, según Mateo, y ese es un discurso bien complicado porque es un discurso escatológico, es un discurso orientado a los cristianos sobre cómo prepararse para la venida del Señor. Es un buen tiempo para que invites gente, para que te unas y veamos el último discurso de Jesús antes de morir, a ver qué es lo que nos quiere decir sobre esos eventos que a veces se nos convierten en un dolor de cabeza y en tanta especulación. Incluso he visto por las redes que muchas personas dicen que si es que hemos llegado con este coronavirus a los eventos finales, que si ya es el rapto de la iglesia, que si ya es el juicio. Bueno, muchísimas cosas se están diciendo en las redes por lo que estamos viviendo. Pues el último discurso de Jesús, el Señor parece que nos va a enseñar más bien cómo prepararnos para su venida y va a ser muy interesante verlo a partir de mañana. Muy buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde y que sigan teniendo una Semana Santa de recogimiento y de espiritualidad. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.